Bienvenido a tu canal Inmigración al Día TV. Finalizando julio en este año, hermoso año 2023. Este video lo realicé muy pedagógicamente para todos aquellos amigos y suscriptores de nuestro canal Inmigración al Día TV. ¿Por qué? Porque he recibido muchas preguntas, muchas inquietudes y muchos suscriptores se han sorprendido porque ellos me han dicho que ya hicieron su aplicación de asilo, que están esperando su corte y están felices y tranquilos. Y cuando yo les pido que me muestren qué es lo que tienen de esa aplicación, la I-589 que hicieron, me muestran una pequeña carpeta que les voy a mostrar como modelo, como de este tamaño, ¿no? Aquí está Ernesto, aquí está, hicimos nuestro asilo ya. Evidentemente yo también me quedo sorprendido y les explico que eso no es un caso de asilo, que con eso no van a llegar a ningún lado, que un verdadero caso de asilo defendible en una corte debe tener mínimo 350 páginas, un básico, ¿ok? Este es un modelo y este es un caso de asilo básico, ¿de acuerdo? Y miren el tamaño, Entonces, sí sentí que era necesario este video porque hay mucha confusión y muchas dudas. Y bueno, si esperan el día que llegue la corte y se presentan con una carpetica, evidentemente es una deportación segura. Ahora bien, si hacen su caso de asilo completo, ¿verdad? Con todos los elementos de un asilo del derecho internacional, evidentemente van a tener el 98% de la aprobación de su caso de asilo. De igual manera, al día siguiente de que le aprueben su caso de asilo, podrán aplicar por su green card y a los 3 años, 9 meses, por excepción de la ley de inmigración de los Estados Unidos de América, podrán entonces aplicar a su ciudadanía y pasar a ser ciudadanos de esta gran nación. Comenzamos. Aquí tengo la primera carpeta que se tiene que armar y enviar a la Corte de Inmigración, a la dirección de su corte, donde ustedes se deben presentar, ¿verdad? Para el día de su corte, ¿ok? Eso comenzamos acá. Cuando vemos acá la carpeta, nos acercamos acá a los documentos que les voy a presentar. Tenemos un pequeño índice, digamos así, ¿no? De verdad, la cover letter es el nombre que se le da en inglés, pero bueno, para que me entiendan, es como un índice de todo lo que se le está entregando al tribunal, ¿de acuerdo? Luego, inmediatamente pasamos a la planilla I-589, que esta es la aplicación de asilo. Fíjense que, sin embargo, no es nada corto, ¿ves? Aquí estamos respondiendo algunas situaciones que les voy a ir diciendo más adelante sobre su historia de persecución, pero no me quiero adelantar. Bueno, esto es lo que se llama la aplicación de asilo. Esto es lo que hacen muchos paralegales, cobran 750, 1000, 1200. Y ellos le envían una planilla a ustedes que la van a llenar en español, ¿verdad? Ustedes la llenan, el paralegal la llena, miren lo que es la aplicación de asilo, el paralegal la llena en inglés, hace la traducción de algunos documentos como la partida de nacimiento, y eso es lo que se envía al tribunal, cosa que está mal, porque esto no representa un caso de asilo. Esto es como un trámite administrativo. Pero si ustedes van a la corte presentando simplemente la aplicación y con su partida de nacimiento, su cédula, su pasaporte, su identificación personal, no creo, o sea, por lo menos el 98 o 99%, o 99,99% es que sea una deportación segura. Hasta ahí van a llegar, hasta que vayan a defender su asilo, porque esto es indefendible, ¿ok? Fíjense, evidentemente, volviendo a un asilo completo, lo que debe llevar, entonces, bueno, una vez la cover letter, el índice, la I-589, la aplicación de asilo, obviamente en inglés, luego su identificación personal. En este caso tenemos partida de nacimiento, evidentemente con su traducción y certificación al inglés. Luego, fíjense los separadores, ¿no? Porque tenemos que ponernos en los zapatos de los funcionarios, son miles de casos de asilo, millones, y tenemos que hacerle la cosa lo más fácil a ellos, que ellos abran esta carpeta y todo esté clarito como el agua, ¿ok? Que ellos no tengan que leer mucho. Esa es una de las claves también. Bueno, esta es otra identificación, en este caso el pasaporte. Fíjense que el pasaporte es muy interesante porque son todas las hojas del pasaporte. Cover tu cover. Tenemos, ya le voy a explicar algo acá. Tenemos todo, ¿ves? Todas las hojas, ¿ok? Del pasaporte, inclusive la portada y la parte de atrás, ¿de acuerdo? Luego, ¿verdad? Que yo me presento mis documentos de identificación, ¿verdad? Es algo muy importante, es como lo tengo acá. O sea, una vez que uno hace el trabajo acá, ¿verdad? En el procesador PC, o en una laptop, o en el teléfono, ¿por qué no? Por eso se los puse allí. Ustedes, todo esto lo tienen que, una vez que lo tengan organizado, corregido acá, en el procesador PC, ¿verdad? Ustedes entonces pasan a la fase de impresión y lo llevan a físico. Pues recuerden que los que entran por la frontera sur, tienen que hacer la aplicación en físico, ¿de acuerdo? Aquellas personas, ya sabemos, asilo defensivo, el asilo confirmativo, son personas, asilo afirmativo son las personas que entran legal, pues, que entran con visa, entran por aeropuerto, entran con visa y lo hacen vía online, que es mucho más sencillo, ¿ok? Todo se hace aquí, y si todos estos documentos, en vez de imprimirlos, se envían vía online, se suben, se cargan y listo. En nuestro caso no, ¿ok? Fíjense, luego de que ustedes presentan sus documentos de identificación, evidentemente tienen que anexar todos los documentos que les dio inmigración, su parol, su notice to appear,
etcétera, etcétera. Inclusive, fíjense lo que les quería explicar. Aquí tenemos entonces en el sistema de la Corte la dirección donde yo me tengo que presentar a la Corte. Evidentemente, a esa dirección es que yo voy a enviar esta carpeta, ¿de acuerdo? Por eso es que dice para Corte de Inmigración. Esta es una carpeta que es para la Corte de Inmigración. Una vez que anexamos todos los documentos de inmigración, allí sí pasamos, ¿verdad?, a narrar los hechos, el por qué yo estoy haciendo esta solicitud. En este caso tenemos una historia de persecución, ¿verdad? Una historia de persecución que, por ejemplo, puede constar de una persona, ejemplo, venezolana, que trabajaba en una empresa socialista de allá del gobierno chavista madurista, empezó a tener problemas, tuvo que irse de la empresa, él participó entonces, ¿verdad?, en la lucha por los trabajadores desde un partido político, desde ahí empezó una persecución, esa persecución dio como consecuencia inclusive agresiones físicas, golpes en la cabeza, moretones en los brazos, lesiones, y claro, lo llevó a poner denuncias para pedir protección porque empezó a ser amenazado por horda chavista, por colectivos, por la Guardia Nacional, funcionarios corruptos, funcionarios del régimen entrenados para perseguir a los opositores de ese país. Evidentemente, esto le trajo consecuencias y le llegó hasta citación del Ministerio Público para ya abrirle un procedimiento para ser encarcelado. Evidentemente esta persona le trajo problemas psicológicos y bueno, llegó un momento que tuvo que abandonar el país para no ser encarcelado. Esta persona, ¿verdad?, de igual manera presentó de todo esto que él participa, la autoridad de inmigración, al tribunal de acá de los Estados Unidos, él presenta testigos que son declaraciones juradas notarizadas de personas que corroboran todos estos malos momentos, todos estos hechos violentos que le pasaron a esta persona. Aquí tenemos, listo, evidentemente con su traducción en inglés. La primera parte de la historia en español, luego su traducción certificada y traducida. Luego, como hablamos que él, este caso, ¿verdad?, como modelo, era de una persona que trabajaba en una empresa socialista en Venezuela, evidentemente, ¿verdad? Si yo digo que trabajaba en una empresa socialista, que trabajé muchos años allí, y desde ahí vienen mis problemas, evidentemente lo primero que tengo que mostrarle al juez es mi constancia laboral o algún documento que me identifique. En este caso, hay un punto de cuenta de esa persona, ¿verdad?, de este modelo que le estoy dando, su traducción al inglés y alguna fotografía de su carnet de trabajo y alguna fiesta con compañeros y esas cosas. Luego esta persona dice que participó en un movimiento político en Venezuela y desde ahí también lo comenzaron a perseguir. Entonces esa persona tiene que presentar, ¿verdad?, como una membresía, una constancia, un carnet, algún documento de que, alguna foto de que él participó en esa organización política. No importa si fue como militante, si fue concejal, si fue alcalde, si fue gobernador, pero algo debe presentar, aunque sea una foto con una camisa. Entonces, en este caso, él sí tiene su membresía política, con una constancia política que le dio el partido, se traduce, ¿verdad?, al inglés, y luego viene algo muy importante, que sabe que yo le hablé que esta persona fue agredida por la Guardia Nacional y los colectivos, le partieron la cabeza en este modelo que le estoy presentando, y evidentemente puso una denuncia porque lo acosaban, le gritaban en su casa, bueno, era perseguido, un perseguido político en pocas palabras, ¿no? No tienes que ser gobernador, alcalde, diputado para que haya persecución política. Una simple persona que vota por un partido de oposición y que de repente anda con una camisa de ese partido o se identifica con ese partido, siendo simplemente un militante, también puede ser un perseguido, como en este caso. Evidentemente, si habla de que denunció, él tiene que presentar la denuncia que hizo. En este caso es una denuncia ante el Ministerio Público. Perfecto, su traducción al inglés. Evidentemente ya hablamos del golpe en la cabeza, evidentemente él fue al médico y bueno, pidió su informe médico, aquí está, de sus lesiones. Son lesiones politraumatismo cráneoencefálico leve, ¿de acuerdo? Su traducción al inglés. Recuerden que si presenta un documento de esto nada más en español, es como que no presentaron nada. Luego, él tuvo problemas psicológicos, aquí presenta su informe psicológico de su médico, su psicólogo, porque de verdad que ya no podía, pues no podía con la tensión. Esto son cosas difíciles. Su traducción, ¿verdad? Y al final tenemos la citación, ¿se acuerdan? Que lo citaron, aquí lo van a meter preso. Si él se hubiese presentado al Ministerio Público, un preso político más allá en Venezuela. Entonces aquí está su boleta de citación, traducida al inglés. Y luego tenemos las condiciones, esto es muy importante, las condiciones de Venezuela. Esto es un informe de la ONU muy actualizado de los acontecimientos que están pasando ahorita en Venezuela con respecto a la violación de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Bueno, es un informe bastante amplio, tiene casi 26 páginas, algo así.
Y no es que lo diga esta persona, no es que lo digo yo, no es que lo dicen los venezolanos, es la ONU, la Organización Nacional, la Organización de las Naciones Unidas, donde convergen más de 198 países en el mundo. Aquí en este manifiesto especifica muy claramente la situación de violación de derechos humanos en Venezuela, que esto que le pasó a este señor le ha pasado a muchas personas, o le está pasando a muchísimas personas en Venezuela. Ese informe es vital, digamos así, en este proceso. Una vez que se tiene, me da un momento acá, que acá les quería buscar algo. Vamos a ver rápidamente. Ok. Bueno, aquí yo les tengo es muy importante, ¿verdad? Mientras estamos armando el caso, digamos así, las actualizaciones que va haciendo UCI y que va haciendo EOIR, porque semanalmente, quincenalmente ocurren cambios, ¿verdad? En la manera de la elaboración, por ejemplo, las planillas las viven actualizando y hay que estar muy pendiente, metido en la página de UCI, de EOIR, pendiente de las actualizaciones, de los cambios, porque la ley de migración en este país es muy variante, para no cometer errores, ¿no? De enviar esta carpeta donde no se debe enviar, o de llenar un formulario que ya está obsoleto, que ya venció y que fue sustituido por uno actual, por uno vigente. Eso también se lo quería decir. Bueno, una vez que usted tenga su carpeta y la envíe a la corte, evidentemente, si esta persona tiene familiares, ojo, muy importante, que es el caso, hay un beneficiario que es la esposa, en este modelo que le estoy presentando. Entonces, a la esposa, ¿verdad?, se le anexa la I-589. Aquí está, muy bien. Luego, la certificación de matrimonio, porque si vamos a una corte, todo lo que digamos tenemos que probarlo, con documentación, con evidencia. Si yo digo que es mi esposa, evidentemente tengo que presentar el acta de matrimonio traducida, no importa dónde me casé, eso no tiene nada que ver si me casé aquí, si me casé en Venezuela, en Perú, en Colombia, en Europa, eso no tiene nada que ver. Evidentemente los datos, ¿verdad? Los documentos de identificación de esa persona. Evidentemente ya le dije que si era el pasaporte, tienen que ser todas las hojas del pasaporte, sus documentos de inmigración de esa persona, ¿verdad? Y su partida de nacimiento. Entonces tenemos de esta persona, ¿verdad?, que es beneficiaria, que en este caso es su cónyuge, le armamos la carpeta a esa persona que es beneficiaria. En caso del aplicante principal ganar el asilo, esta persona igualito, ¿verdad?, ya va a tener su permiso de trabajo, su socia y todos los beneficios, aplicar por su green card, por su ciudadanía, todo. ¿Por qué? Porque va a ser la beneficiaria. Ella está como anexa, enchufada acá, ¿ok? Y depende de la decisión del principal, de si le dan el asilo o no al principal. Evidentemente, en este modelo muy completo que yo le estoy presentando a ustedes, estas personas tienen hijos, pero ya son mayores y no están acá, no están en los Estados Unidos, entonces no pueden ser beneficiarios, pero igualito hay que armarles una carpeta a ellos y consignar toda su documentación también, ¿verdad? Se anexa pues a la solicitud principal, a la primera que les enseñé, que va a corte. Luego, ya estamos listos con corte, enviamos ese paquete que les acabo de enseñar, enviamos ese paquete a corte, ¿verdad?, a la corte, y luego procedemos a armar, ¿verdad? Nos vamos a la computadora, volvemos a imprimir, a organizar, nos vamos a lo actual, qué está pasando en UCI, en OIR, nos actualizamos y armamos la carpeta. En este caso va a la fiscalía, ¿ok? Aquí está, miren, es bastante trabajoso, pero básicamente es igual a la carpeta que armamos a la Corte de Inmigración. No les voy a hacer perder mucho tiempo. Entonces, esta carpeta conjuntamente con la de la beneficiaria, que en este caso es el cónyuge, con la carpeta de los hijos que no son beneficiarios, que son mayores de edad, que están fuera de Venezuela, de Estados Unidos, ¿verdad? Entonces se envía a la fiscalía, ¿ok? Al fiscal que va a estar ahí en su caso. Recuerden que ustedes van a estar con un abogado, un fiscal y un juez. Entonces el juez es imparcial, el fiscal a él le pagan para que te deporten, para que te haga preguntas, te enrede. El abogado tú le pagas para que te haga todo esto muy bien. Pero de verdad, la persona que gane el asilo es usted. Usted es el que se va a parar, a su abogado no le van a preguntar nada. Es a usted que le van a preguntar sobre todo esto que usted dijo, sobre su historia, sus argumentos, la fecha. Y usted se para y si responde bien, si responde certeramente y sin nervios y sin duda y le convence al juez que su historia es verdadera, usted ganó su caso de asilo. Si usted presenta toda esta serie de documentos y cuando se levanta y convence al juez que es verdad lo que está ahí presentado en esa carpeta, usted ya ganó su caso de asilo. Si hay nervios, si hay mentiras, si se confunde, bueno,
Ya ahí sí no se puede hacer nada. ¿Por qué? Porque el abogado no le van a preguntar nada. El abogado va a estar ahí por si acaso te hacen una pregunta impertinente, una pregunta que no venga al caso, una pregunta cacciosa, maliciosa para enredarte, confundirte. Bueno, ustedes lo habrán visto en las películas. No al lugar, su señoría, la pregunta es impertinente, es cacciosa. Entonces el juez le pide al fiscal que reformule la pregunta. Si la hace de nuevo mal, simplemente que se anula esa pregunta. ¿Okay? Pero son ustedes a la final los que van a ganar su caso de asilo. Por eso hay que prepararse muy bien. Luego ustedes pensarán, bueno, ya está listo, ya envío al fiscal, a la corte, ya terminamos. No, este cuento sigue. Fíjense que hasta la computadora se cansa. Fíjense una cosa, acá tenemos que armar otra carpeta que es para UCIs. ¿Por qué? Porque UCIs la tenemos que enterar. Ustedes tienen que aprender que AIF es una cosa, son como la policía. UCI es como lo administrativo, la sede administrativa donde se hacen solicitudes. ¿Ok? Y la corte es donde se llevan y se juzgan los procesos judiciales, donde se sentencia. Y estas tres instituciones raramente se conectan de inmediato y cuando se conectan para alguna información tarda mucho. Entonces hay que informar a cada institución. En este caso a UCI, porque UCI es quien te va a llamar a poner tu huellita y a darte tu permiso de trabajo, tu social, cuando tú haces la solicitud, que es a través de UCI, no de la corte, a los 150 días. ¿Se acuerdan? El reloj de los 150 días. ¿Ok? Entonces tenemos que participarle a UCI. De igual manera, la planilla I-589, en este caso no es completa, en este caso hay un instructivo que nos orienta y nos dice todo lo que debemos hacer. ¿Ven? El instructivo de UCI para enviar estos documentos y participarle sobre que ya sometimos nuestro asilo en la corte. Aquí nos dice todo en este instructivo. Generalmente son las 3 primeras hojas de la I-589 y nosotros felizmente enviamos esto a UCI. Entonces ya enviamos a la corte, enviamos a la fiscalía y enviamos a UCI. ¿Ok? Y allí sí podemos conversar acerca de que primero organizamos las ideas, segundo actualizamos a qué direcciones y dónde se debería enviar esa documentación. Nos actualizamos bajo qué formulario I-589 es el más actual y ese fue el que llenamos y por el cual sometimos la aplicación de asilo. Luego pasamos a la fase de imprimir. Imprimimos, organizamos todos los documentos, todas las carpetas, enviamos entonces corte, fiscalía y UCI y estaríamos listos, preparados. ¿Para qué? Para nuestro día de la corte, pararnos, bueno, fuertemente allí con ideación, con una buena orientación, digamos hasta con un poco de frialdad y convencer pues a las autoridades de este país de que todo lo que está allí es cierto. Pero una de las maneras que tiene el fiscal para derrumbar el caso de asilo es a través de las preguntas, más en países donde no son muy verificables los documentos, a través del interrogatorio. Y una de las formas que tiene el solicitante de asilo de ganar el asilo es convencer al juez a través de las palabras, no de los documentos, sino de las palabras, al juez de que es cierto lo que está diciendo. Obviamente, si lo convences a través de las palabras y aparte de eso tienes evidencia, tienes soporte y tienes estructurado bien tu caso de asilo, por eso es que les dije al comienzo del video que el 98% es que ustedes ganen su caso de asilo y vayan rumbo a la ciudadanía. Gracias por quedarse hasta el final. Bueno, ya no queda más nada, ya aquí empaqueté, ¿verdad? Todo el caso de asilo y preparado y listo para enviarlo a través de correo postal a la Corte de Inmigración, a Fiscalía y a UCI. Así que, sin más, rumbo al correo postal.